Camino de Peña del Águila. En teoría tengo que llegar a esta montaña y en concreto a esta roca. Peña del Águila. Que hay una garganta que supongo será lo que le llaman la Rambla. Debería cruzarla, pasar al otro lado. Si sigue por este lado, voy mal. Yo diría que el camino adecuado es aquel. Este que va por el otro lado del valle. Ahora, ¿cómo cruzarlo? Ya veremos. Como podéis ver, este camino tiene muy mala pinta, por llamarlo camino. Porque han empezado a aparecer zarzas ya. Y chungo. Esta es Peña del Águila, donde quiero llegar. Pero tengo un problema bastante gordo. Que es que aquí se acaba el camino este. Y lo ideal sería cruzar a este otro lado. Pero este barranco... no sé si ir más atrás que había otra vereda. O intentar seguir por aquí montaña a través hasta que el valle deje de serlo. Voy a intentar ir por aquí un poco, a ver si no vuelvo para atrás. Bajar por aquí va a ser demasiado difícil. Bajar por aquí va a ser difícil. Quizá por aquí, un poco más allá, hace menos pendiente. Voy a intentar por aquí. Bajar más por aquí, a ver. Primero voy a ver también si tengo cobertura. Aquí en este hoyo. Muy poquita. Abajo quizá menos. He venido por aquí arriba. Y claro, por aquí no podía pasar. Lo estoy intentando por aquí. Pero tampoco estoy seguro. Quizá vaya por aquí, por esta grieta. Y luego subir por esa loma. En fin. Aún queda trecho para Peña Águila y aún no he cruzado la garganta. Ahora estoy en el fondo de la garganta. Que supongo que es en el pueblo lo que le llaman la Rambla. Pero que debería haberla cruzado mucho antes, casi al principio. Ahora estoy aquí en un hoyo, que a ver cómo subo. Se nota que por aquí ha pasado agua. Que suele pasar cuando llueve. Pero bueno, ya hace buen día. Si estuviera en Marte, la Curiosity fotografiaría algo de esto. Es decir, hay evidencias de agua recientes. Voy a intentar llegar hasta la loma que antes decía para subir por ahí. Una pequeña loma que luego al final se corta también, pero bueno. Es la única vía que me ha parecido posible, por la que me ha parecido posible subir. Ahora no veo ya ni la cornisa por la que decía subir. Puede ser que sea por aquí. Voy a mirar un poco más adelante si no pruebo por ahí.
sé si esto tiene que ser por aquí. No queda otra. No me queda otra que intentar por aquí subir. Apago de nuevo porque no se ve sendero fácil. Bueno, sendero por llamarlo de alguna manera, la subida esta. Estoy subiendo por aquí y me he quedado encerrado en medio de todos estos pinos. Solo me queda que subir muros. Vamos a ver por aquí. Por aquí hay una cuestecita de puta madre. Casi he pasado al otro lado, subiendo por aquí detrás de los pinos. Y ahora veo algún olivo seco. Pero no he llegado al camino. ¿Dónde debe estar más arriba? Voy por aquí. Mira, casas altas desde aquí se ve ahora, parece. Bueno, ya estoy en el camino. He logrado cruzar el valle este, que empieza por allá arribotas. En teoría, yo creo que este es el camino que tendría que haber cogido adecuado. La Muela. A esta montaña también quiero subir y recorrer de sur a norte hasta aquí, o sea que dentro de muy poco tengo que empezar a atravesar la montaña, porque ya lo tenemos aquí. Peña el Águila. Me parece que no hay nada que hacer. Ya no puedo seguir por este camino, diría yo, porque esto empieza como a alejarse. Tengo que empezar a subir. No sé si por aquí mismo. Quizá por aquí mismo. Y a ver. Hay que bajar. ¿Y eso que hace? 1 año y medio que no fumo nada de nada. Me falta el aire que no veas.
sé cuánto podré aguantar con la cámara grabando. Casas Altas dan las 9. Hasta en la misma roca crece un árbol. Bueno, ya estoy. Apenas 2 metros para llegar a la puntica. Si me puedo poner esa punta bien y si no aquí. No sé si con esta panorámica que voy a hacer o este barrido horizontal se aprecia la profundidad y la altura a la que estoy. Pero creo que es el sitio más alto en el que he estado del Rincón de Ademuz. Van a ser las 9 menos 20. Ahí, las 9:20. Y he hecho cima. Estoy subido, encaramado en la punta del Águila esta. Yo creo que aquí poca gente ha subido. Poquita. No he visto nada de basuras ni nada por el camino. Incluso trozos del camino hechos polvo. Mi sombra. Y de nuevo Casas Altas y al fondo de Ademuz. Incluso aquello de allí debe de ser Los Santos y Torre Baja. Y ahora me doy cuenta que más allá de Casas Altas y Ademuz se ve otro pueblo que diría que es Vallanca o Castilfabid, no tengo ni idea.